Hola, explorador de las historias perdidas. Hoy vamos a abrir una de las páginas más famosas de la Biblia, la del Diluvio Universal, pero la leeremos de una manera que nunca antes te habían contado. Vamos a enfocar nuestra mirada no en el patriarca, sino en las sombras que caminaron a su lado, las figuras sin nombre que hicieron posible nuestra existencia. Si sientes que hay rostros olvidados en las páginas de la historia que merecen ser recordados, suscríbete ahora. Únete a nuestra comunidad de arqueólogos de la verdad y devolvamos juntos sus nombres a la luz, porque estás a punto de conocer a las verdaderas madres de toda la humanidad. La historia del Arca de Noé es el gran reinicio de la narrativa humana. Un mundo corrupto y violento es lavado por las aguas de un diluvio cataclísmico, y solo una familia, elegida por su justicia, sobrevive para repoblar la tierra. Es una historia que todos conocemos, grabada en nuestra conciencia colectiva. El libro del Génesis nos da los nombres de los protagonistas masculinos con una claridad meridiana. Estaba Noé, el hombre justo que caminó con Dios, y estaban sus 3 hijos, los padres de las futuras naciones: Sem, de quien vendría el linaje de Abraham; Cam, el padre de los pueblos de África y Canaán; y Jafet, el progenitor de las naciones que se esparcieron por las costas. 4 hombres. Pero la Biblia es explícita. 8 almas en total subieron por esa rampa de madera antes de que las fuentes del abismo se rompieran. El texto nos dice que junto a Noé entró su mujer, y junto a sus hijos entraron las 3 mujeres de sus hijos. 8 personas, 4 hombres con nombre y 4 mujeres anónimas. Pensemos en la magnitud de esto por un momento. Cada persona viva hoy, sin importar su raza, su nacionalidad o su cultura, desciende genéticamente de esas 8 personas. La mitad de ese acervo genético, la mitad de la herencia de la humanidad, pasó a través de estas 4 mujeres. Ellas fueron, literalmente, las madres de todos nosotros. Y sin embargo, la Biblia guarda un silencio sepulcral sobre quienes eran. No conocemos sus nombres, ni sus historias, ni sus linajes. Son sombras en la puerta del arca, figuras fantasmales en uno de los dramas más importantes de la historia sagrada. Simplemente son la mujer de o la esposa de. Aquí es donde surge un misterio profundo y desconcertante. El libro del Génesis, el mismo libro que nos da esta historia, está obsesionado con las genealogías. Nos ofrece listas detalladas y a menudo tediosas de quién engendró a quién, trazando el linaje masculino desde Adán hasta Noé con una precisión meticulosa. El autor sabía la importancia de los nombres y de la herencia. Entonces, ¿por qué este silencio deliberado? ¿Por qué el texto que tan cuidadosamente nombra a los patriarcas borraría por completo los nombres de las matriarcas? No fue un descuido, fue una elección de dejar sin rostro a las mujeres que llevaron en sus vientres el futuro entero de la raza humana. Durante siglos, hemos aceptado este vacío, hemos leído la historia sin hacer preguntas. Hemos celebrado a los padres de la humanidad, mientras sus madres permanecían en el anonimato. Las hemos relegado a un papel secundario, como si fueran meras pasajeras en la historia de sus esposos, y no la mitad indispensable del plan de Dios para la supervivencia. Esta omisión ha moldeado nuestra percepción de la historia sagrada, dejando una narrativa desequilibrada, una historia contada solo a medias. Pero la historia no termina aquí, porque la pregunta que debemos hacernos es la que da inicio a toda nuestra investigación. ¿Y si sus nombres no se hubieran perdido para siempre? ¿Y si el silencio del Génesis no fuera la última palabra? ¿Y si sus identidades, sus familias y sus historias estuvieran cuidadosamente registradas en otra parte, en libros antiguos y venerados que la tradición, por razones complejas, decidió dejar en la sombra? Para encontrar los nombres de estas mujeres, debemos hacer algo que a muchos les resulta incómodo. Debemos mirar más allá de los 66 libros de la Biblia protestante. Debemos aventurarnos en las bibliotecas ocultas de la fe,
en los estantes de libros que, aunque antiguos y venerados por muchos, finalmente no fueron incluidos en el canon oficial. Este es el reino de la literatura extracanónica. La Biblia que conocemos hoy es una antología, una colección de textos seleccionada cuidadosamente a lo largo de siglos. Pero los antiguos israelitas escribieron muchos más libros de los que terminaron en esta versión final. Escribieron historias, libros de sabiduría, profecías y recuentos detallados de su historia. Muchos de estos textos circularon y fueron leídos con devoción durante el período del Segundo Templo, la misma era en que vivió Jesús. Estos libros son conocidos por varios nombres, apócrifos o pseudoepigráficos. No fueron incluidos en el canon por diversas y complejas razones. A veces, su autoría era incierta. Otras veces, su teología se desviaba de la corriente principal. Y a veces, simplemente se consideraban edificantes e históricos, pero no directamente inspirados por Dios de la misma manera que los libros canónicos. No eran necesariamente herejías, simplemente eran diferentes. Sin embargo, estos textos son tesoros invaluables para el historiador y el buscador. Son ventanas a la mente y al corazón de los antiguos creyentes. Nos muestran las preguntas profundas que se hacían, las historias que se contaban para llenar los vacíos que la narrativa oficial dejaba. Y uno de los vacíos más grandes que intentaron llenar fue precisamente el de las identidades de las matriarcas olvidadas. Y entre todos estos escritos, uno se destaca por su audacia y su detalle. Es un libro conocido como el Libro de los Jubileos, escrito probablemente en el siglo II a.C., es una reescritura de los libros del Génesis y del Éxodo. Se presenta a sí mismo como una revelación secreta dada a Moisés en el monte Sinaí, desvelando la historia celestial detrás de la historia terrenal. Debido a su enfoque en detallar y expandir las historias del Génesis, el Libro de los Jubileos a menudo fue llamado por los antiguos el Pequeño Génesis. Actúa como un comentario narrativo, añadiendo nombres, fechas y detalles familiares que el texto original omite, y tiene un interés muy particular en las esposas de los patriarcas, a quienes nombra una por una, sacándolas deliberadamente de las sombras del anonimato. Aquí es donde nos enfrentamos a la gran pregunta, a la tensión central de nuestra búsqueda. ¿Son los nombres y detalles del Libro de los Jubileos meras invenciones, ficciones piadosas creadas cientos de años después para satisfacer la curiosidad popular? ¿O este libro preserva ecos de tradiciones orales mucho más antiguas, memorias que se transmitieron de generación en generación y que no encontraron lugar en el texto final del Génesis? No podemos saberlo con certeza absoluta, pero tampoco podemos descartarlo a la ligera. El Libro de los Jubileos fue considerado tan importante que fue preservado intacto por la comunidad cristiana etíope, que lo incluye en su propio canon bíblico hasta el día de hoy. Para ellos, estas no son simplemente leyendas, son parte integral de su historia sagrada. Y su testimonio es crucial para nuestra investigación. Y es dentro de las páginas de este texto antiguo, este Pequeño Génesis, donde encontramos la primera pieza de nuestro rompecabezas, la primera y asombrosa afirmación que lo cambia todo. Este libro no especula, declara, con una autoridad tranquila y directa, que conoce el nombre de la esposa de Noé, la reina del arca, la primera y verdadera matriarca de nuestro mundo actual. El Libro de los Jubileos, en el capítulo 4, se adentra en la genealogía de Noé con un nivel de detalle que el Génesis canónico no ofrece. Nos cuenta que Noé, a su debido tiempo, tomó para sí una esposa. Pero el autor de Jubileos no se detiene ahí. No deja a esta mujer crucial en el anonimato, le da un nombre, y su nombre, según esta antigua tradición, era Emsara. Simplemente pronunciar su nombre ya es un acto revolucionario. Le devuelve la identidad, la saca de la categoría abstracta de la mujer de Noé y la transforma en una persona. Un nombre tiene poder. Convierte una sombra en un ser humano. Pero Jubileos hace mucho más que darnos un nombre. Nos da un linaje, una conexión familiar
que es absolutamente crucial para entender su importancia. El texto nos dice que Sara era la hija de Raquel, quien era el hijo de Matusalén. Y aquí es donde las piezas encajan de una manera asombrosa. Matusalén, el hombre que vivió más tiempo que cualquier otro, no solo fue el abuelo de Noé, también fue el abuelo de Sara. Esto significa que Noé y Sara no eran extraños, eran primos hermanos. Esta revelación es profundamente significativa. Nos dice que la elección de la esposa de Noé no fue un asunto al azar. Ella no era una mujer cualquiera de un mundo corrupto, que simplemente tuvo la suerte de casarse con el hombre justo. Ella provenía del mismo linaje de rectitud. Su sangre, al igual que la de Noé, estaba directamente conectada con la piedad de Matusalén y con la línea de Set, el hijo justo de Adán. Dios no solo eligió a un hombre justo, eligió a una familia justa. El plan de salvación para la humanidad dependía tanto de la pureza del linaje de Sara como del de Noé. Ella no fue una simple acompañante en el viaje de su esposo, fue su contraparte divinamente seleccionada. Ambos eran portadores de una herencia sagrada, encargados de llevar la semilla de una nueva humanidad a través de las aguas del juicio. Al darle a Sara un nombre y un linaje, el libro de los Jubileos la eleva de su estatus de personaje secundario y anónimo a una figura central en el drama de la redención. La convierte en la reina del arca, una matriarca por derecho propio. La madre de Sem, Cam y Jafet no era una figura anónima. Era Sara, nieta de Matusalén, prima de su esposo y coheredera de la promesa de la supervivencia. Esta tradición nos obliga a reimaginar por completo la dinámica dentro del arca. No era solo el proyecto de Noé, fue el proyecto de Noé y Sara. Juntos tuvieron que soportar las burlas del mundo mientras construían el arca. Juntos tuvieron que reunir a los animales, y juntos tuvieron que criar a sus 3 hijos en medio de una civilización que se desmoronaba en la violencia y la depravación. La fortaleza de Sara, su fe y su resistencia, fueron tan vitales como la obediencia de Noé. Ella fue la que convirtió ese barco de madera lleno de animales en un hogar durante más de un año. Fue su entereza la que ayudó a mantener unida a su familia en medio de la tormenta más grande que el mundo haya conocido. No era la esposa del patriarca, era la matriarca. El libro de los Jubileos, al devolverle el nombre, nos devuelve su historia. Y si este antiguo texto fue tan cuidadoso en preservar la identidad de la madre de esa generación, surge la siguiente pregunta, una que nos lleva aún más profundo en el misterio. ¿Qué dice Jubileos sobre las 3 jóvenes que se casaron con sus hijos? ¿Qué nos revela sobre las mujeres que llevarían en sus vientres el futuro de todas las naciones de la tierra? Si la elección de Sara como esposa de Noé fue un acto deliberado para preservar un linaje justo, la lógica dicta que la selección de las esposas para sus hijos, Sem, Cam y Jafet, habría sido igualmente crucial. El libro de los Jubileos confirma esta idea, presentándonos los nombres y linajes de estas 3 jóvenes matriarcas, y revela un plan divino aún más detallado para la repoblación de la tierra. Comencemos con el hijo más importante desde una perspectiva bíblica, Sem. De Sem descendería el pueblo hebreo, el linaje de Abraham, David y finalmente, el Mesías. Su esposa, por lo tanto, no sería una mujer cualquiera. Ella sería la madre ancestral de la línea de la promesa. Según el libro de los Jubileos, el nombre de la esposa de Sem era Sedequetelebab. Es un nombre largo y que suena extraño a nuestros oídos, pero su posible significado es asombroso. Muchos eruditos señalan que la primera parte del nombre, Sedec, es la raíz hebrea de la palabra justicia o rectitud. Es la misma raíz que encontramos en el nombre de Melquisedec, el misterioso rey de justicia que bendijo a Abraham. Si esta interpretación es correcta, el nombre de la esposa de Sem, Sedequetelebab, no era simplemente una etiqueta, era una declaración de su carácter y de su destino. Era la justicia del corazón, o la rectitud del Padre.
Su nombre era, en sí mismo, una profecía. Ella fue seleccionada para ser la portadora de un linaje que estaría definido por la búsqueda de la justicia y la relación correcta con Dios. Esta revelación es teológicamente explosiva. Nos dice que el linaje de la promesa no fue preservado únicamente a través de la sangre de Sem, sino también a través de la de su esposa, Sedequetelebab. Ella no fue una simple incubadora para la semilla de su esposo. Fue una participante activa y divinamente elegida en el plan de redención. Su propia herencia y su carácter justo eran indispensables para el futuro de Israel. Pensemos en el peso que recayó sobre los hombros de esta joven. Ella fue una de las únicas 8 personas que sobrevivieron al fin del mundo. Vio la aniquilación de toda la humanidad, y luego, en una tierra vacía y silenciosa, fue encargada de dar a luz a los hijos que se convertirían en los antepasados del pueblo elegido de Dios. Su fe, su resiliencia y su capacidad para transmitir las historias y las leyes del Dios de Noé a sus hijos fueron absolutamente fundamentales. Al darle un nombre, Sedequetelebab, el libro de los jubileos la rescata de la oscuridad y la coloca en el lugar que le corresponde, junto a otras grandes matriarcas de la fe como Sara, Rebeca y Raquel. Ella es la matriarca original, la primera madre del pueblo del pacto en el Nuevo Mundo. Su historia nos muestra que el plan de Dios es siempre más detallado y más inclusivo de lo que a menudo suponemos. No se centró solo en los hombres, sino en la creación de familias santas. La unión de Sem y Sedequetelebab fue el primer pilar sobre el que se construiría la historia de la salvación después del diluvio. La elección de la esposa de Sem parece ser un acto claro y divinamente inspirado para establecer el linaje de la promesa. Pero Dios no solo estaba interesado en el futuro de Israel. Tenía un plan para todas las naciones que descenderían de los otros 2 hijos de Noé. Y la elección de la esposa de su hermano, Cam, el padre de las naciones de África y Canaán, revela un plan aún más complejo, misterioso y lleno de una presencia asombrosa. Si la esposa de Sem, Sedequetelebab, fue elegida para ser la madre de un linaje de justicia, la esposa de su hermano Cam fue seleccionada para un destino muy diferente, uno que daría forma a la geografía política y espiritual del antiguo Cercano Oriente durante milenios. El libro de los jubileos nos da su nombre, Nael Tamauk. Y una vez más, no es solo un nombre, es una clave que desvela un plan divino de una complejidad asombrosa. Cam, como recordamos en la narrativa del Génesis, es una figura trágica y controvertida. Después del diluvio, un acto de falta de respeto hacia su padre Noé resulta en una maldición, no sobre él, sino sobre su hijo, Canaán. De este linaje de Canaán descenderían los pueblos cananeos, las tribus que habitarían la tierra prometida y que se convertirían en los adversarios culturales y espirituales de Israel. Aquí es donde la información del libro de los jubileos se vuelve increíblemente reveladora. Nos dice que la esposa de Cam, Nael Tamauk, fue elegida de un linaje particular. Según algunas tradiciones y interpretaciones de estos textos, ella misma era descendiente de la línea de Caín, el primer asesino, cuyo linaje se suponía que había sido exterminado en el diluvio. Si esto es cierto, significaría que la sangre de Caín sobrevivió al diluvio a través de ella, la madre de Canaán. Independientemente de esta controvertida teoría, la elección de Nael Tamauk establece un vínculo directo y predestinado con las naciones que jugarían un papel tan crucial en la historia futura de Israel. Dios, en su presciencia, no unió a Cam con cualquier mujer. Lo unió con la mujer cuyo linaje estaba destinado a convertirse en la antítesis espiritual del linaje de Sem. Esto no sugiere que Nael Tamauk fuera inherentemente malvada. Ella también fue una de las 8 almas justas salvadas en el arca. Sin embargo, su elección demuestra una planificación divina a largo plazo que es casi vertiginosa.
Dios estaba tejiendo el tapiz de la historia futura, no solo con los hilos de la promesa a través de Sem, sino también con los hilos del conflicto y la prueba a través de Cam y su esposa. El destino de las naciones de Canaán, su idolatría y su eventual confrontación con Israel no fue un accidente de la historia. Fue un escenario divinamente orquestado, y la elección de Na-el-Tamauk como la matriarca de estos pueblos fue el primer paso en ese plan. Ella fue la portadora de la semilla genética y cultural que daría origen a Egipto, a Babilonia, a los filisteos y a los cananeos. Pensemos en el papel de esta mujer. Ella también sobrevivió al fin del mundo. También se paró en una tierra vacía bajo el arco iris de la promesa de Dios. Y a ella también se le dio el mandato de ser fecunda y multiplicarse. Sus hijos y nietos se convirtieron en los constructores de algunas de las civilizaciones más grandes y poderosas del mundo antiguo. Na-el-Tamauk representa la complejidad de la soberanía de Dios. Su historia nos enseña que Dios trabaja no solo a través de las líneas de bendición, sino también a través de las líneas que crearán fricción y conflicto, todo para cumplir sus propósitos finales. Ella es la madre de las grandes naciones que desafiarían a Israel, obligándolo a definir su propia fe y a confiar en su Dios de una manera que nunca habría hecho en un vacío. Al darle un nombre, la sacamos de la sombra y reconocemos su papel fundamental, aunque complicado, en la historia. No es simplemente la esposa de Cam, es Na-el-Tamauk, la matriarca de imperios, la madre de Canaán, una pieza clave en el intrincado ajedrez de la historia divina. Con el linaje de la promesa establecido a través de Sedequetelebab y el escenario para el conflicto futuro preparado a través de Na-el-Tamauk, el tapiz de la humanidad se está tejiendo con hilos muy específicos. Solo nos queda conocer a la tercera matriarca de la nueva era, la madre de las naciones que se extenderían hasta los confines de la tierra conocida, la esposa de Jafet. Habiendo explorado los destinos de las esposas de Sem y Cam, nos queda la tercera matriarca de la nueva generación, la mujer que se casaría con el tercer hijo de Noé, Jafet. Mientras que Sem fue el padre del linaje del pacto, y Cam, el progenitor de las naciones vecinas y a menudo rivales de Israel, a Jafet se le dio un destino de expansión. La profecía de Noé en Génesis dice: «Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem». Esto se ha interpretado tradicionalmente como una referencia a la vasta expansión de los pueblos indoeuropeos por Asia y Europa. La mujer que compartiría este destino, la madre de estas naciones lejanas, también recibe un nombre en el libro de los jubileos. Su nombre era Adataneses. Con ella se completa el cuadro de las tres nueras de Noé y Emsara, cada una seleccionada de un linaje específico, cada una con un propósito divino en el gran plan de repoblación de la tierra. Adataneses fue la matriarca de los pueblos que, desde la perspectiva de los autores bíblicos, vivían en los confines del mundo conocido. Sus hijos, como Gomer, Magog, Javán y Tubal, se convirtieron en los antepasados de los griegos, los escitas y las diversas tribus que poblaron las costas del Mediterráneo y las islas de los gentiles. Ella era, en esencia, la madre de la diáspora humana original, la portadora de la semilla que se extendería hasta los lugares más remotos. Su papel era tan crucial como el de sus cuñadas. Si Sedequetelebab fue elegida por la profundidad de su linaje justo y Na-el-Tamauk por la complejidad de su destino geopolítico, Adataneses parece haber sido elegida por la amplitud. Fue la encargada de dar a luz a las naciones que explorarían, que se adaptarían a nuevos climas y que llevarían la herencia genética de los supervivientes del diluvio a todos los rincones del globo. Juntas, estas tres mujeres, Sedequetelebab, Na-el-Tamauk y Adataneses, representan un plan divino de una diversidad y una previsión asombrosas. Dios no simplemente salvó a una familia y luego dejó que la repoblación ocurriera al azar.
El libro de los jubileos nos presenta un escenario de selección deliberada, una cría divina en el sentido más sagrado del término. Imaginemos a estas 4 mujeres, Emsara y sus 3 nueras, paradas en la cubierta del arca mientras las aguas retrocedían. Eran las únicas representantes femeninas de la raza humana que quedaban. En sus cuerpos llevaban no solo el futuro biológico de la humanidad, sino también el mapa del mundo venidero. Una daría a luz al pueblo de la fe, otra a los imperios de la tierra, y la tercera a los pueblos del mar. Este concepto transforma por completo nuestra visión del relato del arca. Ya no es la historia de 4 hombres y sus compañeras anónimas. Es la historia de 4 parejas sagradas, 4 equipos divinamente emparejados, cada uno con una misión específica en el plan de Dios. La repoblación de la tierra no fue un acto de improvisación, sino el cumplimiento de un plan meticuloso que honraba y requería la participación indispensable de estas 4 mujeres. Sus nombres, rescatados del olvido por estas tradiciones antiguas, nos sirven como un recordatorio de que la historia de Dios es siempre más rica, más detallada y más inclusiva de lo que una sola narrativa puede contener. Son las piezas perdidas de un rompecabezas que, una vez puestas en su lugar, revelan una imagen mucho más completa y hermosa de la soberanía y la sabiduría de Dios. Y ahora que conocemos sus nombres, que hemos vislumbrado sus linajes y sus destinos, la pregunta original, la que dio inicio a nuestra búsqueda, vuelve con una fuerza aún mayor. Si estas tradiciones eran conocidas, si los nombres de Emsara, Sedeketelebab, Nael-Tamauk y Adataneses formaban parte de la memoria colectiva del pueblo judío, ¿por qué el autor del Génesis, sabiendo todo esto, tomaría la decisión deliberada de borrarlas de su registro sagrado? Ahora que hemos recuperado los nombres y las historias de estas 4 matriarcas de las páginas de textos antiguos, nos enfrentamos a la pregunta más difícil: ¿por qué el silencio? ¿Por qué el libro del Génesis, la fuente principal de nuestra fe, eligió deliberadamente hacerlas anónimas? No fue por ignorancia. Las tradiciones sobre estas mujeres existían. Por lo tanto, su omisión fue un acto consciente, una elección editorial con profundas implicaciones. Para entenderlo, debemos sumergirnos en la mentalidad y la estructura cultural de los antiguos hebreos. La razón principal, según la mayoría de los eruditos bíblicos, radica en el enfoque abrumadoramente patrilineal de la sociedad hebrea. En su cultura, el linaje, la herencia, el nombre de la familia y, lo que es más importante, la promesa del pacto, se transmitían exclusivamente a través del hombre. El padre era la cabeza legal y espiritual de la familia, y la genealogía era la columna vertebral de la identidad nacional y religiosa. El propósito principal de las genealogías en el Génesis no era simplemente registrar un árbol genealógico completo, como lo haríamos hoy. Su función era teológica. Era trazar una línea ininterrumpida desde Adán, a través de Set, Noé, Sem y Abraham, hasta el pueblo de Israel. Era demostrar la fidelidad de Dios al preservar una semilla santa a lo largo de la historia. Desde esta perspectiva estrictamente patrilineal, los nombres de las esposas se consideraban, en el mejor de los casos, secundarios y en el peor, una distracción. Incluir sus nombres y sus linajes podría haber complicado la claridad de la línea masculina. Podría haber introducido ramas familiares que no eran centrales para el propósito principal de la narrativa, que era seguir la semilla prometida. Podemos ver este principio en acción a lo largo de todo el Antiguo Testamento, con muy pocas y notables excepciones, como las matriarcas Sara, Rebeca, Lea y Raquel, cuya inclusión era esencial para explicar la historia de las 12 tribus. La mayoría de las mujeres, incluso las importantes, permanecen en el anonimato. Pensemos en la esposa de Lot, la hija de Jefté, o las esposas de David y Salomón, que no eran madres de reyes. Su identidad estaba subordinada a su función en la historia de los hombres. Esta decisión editorial, aunque culturalmente comprensible para su tiempo,
tuvo una consecuencia teológica y espiritual inmensa. Al hacer invisibles las contribuciones vitales de estas mujeres, se creó una narrativa desequilibrada. Se reforzó la idea de que la historia de la salvación es exclusivamente una historia de hombres, donde las mujeres son meros recipientes pasivos para el linaje masculino, en lugar de participantes activas y divinamente elegidas en el plan de Dios. El silencio del Génesis sobre Emsara y sus nueras es quizás el ejemplo más trágico de esta tendencia. Porque en ningún otro punto de la historia humana la contribución femenina fue tan matemáticamente indispensable. Sin estas 4 mujeres, no habría humanidad. Su papel no era secundario, era literalmente la mitad de la ecuación de la supervivencia. Así que nos encontramos con un conflicto. Por un lado, la necesidad cultural y teológica del autor del Génesis de mantener una genealogía patrilineal clara y enfocada. Por otro lado, la consecuencia no intencionada de esta decisión, el borrado de la memoria de las madres de todas las naciones. La historia se simplificó, pero se empobreció. Se ganó en claridad genealógica, pero se perdió en riqueza espiritual y en el reconocimiento del papel divino de la mujer. Al omitir sus nombres, el texto no solo nos privó de información histórica, hizo algo mucho más profundo. Nos impidió comprender su verdadero y crucial papel a bordo de esa arca, un papel que iba mucho más allá de ser simplemente las esposas de los patriarcas. Un papel tan vital que, sin ellas, la misión de Noé estaba condenada al fracaso absoluto. El silencio del Génesis nos dejó con una imagen incompleta, la de 4 hombres salvando al mundo mientras 4 mujeres simplemente estaban allí. Pero cuando recuperamos sus nombres y sus historias, desbloqueamos la gran revelación, la verdad sobre su papel indispensable. Estas mujeres no eran meras pasajeras en el arca. Eran, en un sentido muy real y profundo, arcas dentro del arca. Eran las portadoras vivientes de la herencia y el futuro del mundo. Pensemos primero en su función biológica, la más obvia pero a la vez la más milagrosa. Eran arcas genéticas. Mientras Noé construía un arca de madera para preservar la diversidad animal, estas 4 mujeres fueron elegidas por Dios para ser las arcas humanas que preservarían la diversidad genética de la humanidad. Toda la variedad de razas, etnias y rasgos físicos que vemos en el mundo hoy en día tuvo su origen en el ADN que ellas portaban. Su selección no pudo haber sido al azar. El Creador, que teje el código genético, sabía exactamente qué herencia llevaba cada una de ellas para garantizar una repoblación saludable y diversa. Eran las Evas de un mundo nuevo, las madres de todos los vivientes después del diluvio. Sin ellas, la supervivencia de Noé y sus hijos habría sido un callejón sin salida, una extinción en una sola generación. Pero su función iba mucho más allá de la biología. Eran arcas culturales. Imaginemos el mundo antes del diluvio, con 1600 años de historia desde la creación. Una civilización con su propio arte, música, tecnología, agricultura, historias y conocimientos. Todo eso fue borrado por las aguas, pero no del todo. Lo que sobrevivió en la memoria de las 8 personas a bordo, y en las sociedades antiguas, a menudo eran las mujeres las principales custodias de la cultura oral, las que enseñaban a los niños las historias, las canciones y las tradiciones. Emsara y sus nueras no subieron al arca con las manos vacías. Trajeron consigo la memoria cultural del mundo antediluviano, las habilidades para tejer, para cocinar, para cultivar, las historias de los patriarcas desde Adán hasta Matusalén. Ellas fueron el puente viviente entre el mundo perdido y el mundo nuevo. Fueron las bibliotecas de una civilización ahogada. Finalmente, y lo más importante, eran arcas espirituales. Cada una de ellas fue elegida, al igual que sus esposos, porque era justa a los ojos de Dios. Su fe fue probada en el crisol de la burla de un mundo incrédulo.
Su resistencia fue forjada durante 120 años de construcción, y su esperanza se mantuvo viva durante más de un año a la deriva en un océano sin fin. Ellas fueron las que ayudaron a mantener vivo el altar a Dios dentro del arca. Fueron las que enseñaron a sus hijos los caminos del Señor en una tierra recién lavada y vacía. Sedequetelebab transmitió la semilla de la justicia. Nael Tamauk y Adataneses llevaron la luz del conocimiento del único Dios verdadero a las naciones que nacerían de ellas, incluso si sus descendientes más tarde la olvidaran. Cuando vemos a estas mujeres de esta manera, su importancia se vuelve abrumadora. El plan de Dios para salvar a la humanidad no fue confiar en un solo hombre, fue confiar en 4 familias santas. La misión de Noé habría fracasado rotundamente sin la fortaleza, la fe, la herencia genética, la memoria cultural y la resistencia espiritual de Emsara, Sedequetelebab, Nael Tamauk y Adataneses. Eran la mitad indispensable del plan de salvación. Al devolverles el nombre, no solo corregimos un registro histórico, reclamamos una verdad teológica fundamental, que el plan de Dios siempre ha incluido a las mujeres, no como personajes secundarios, sino como protagonistas cruciales en la historia de la redención. Devolverles el nombre es solo el primer paso. El verdadero impacto en nuestra propia fe viene cuando entendemos lo que su historia olvidada nos enseña a nosotros, aquí y ahora. Hemos viajado a las bibliotecas ocultas de la fe y hemos desempolvado nombres que han permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Hemos llamado a la puerta de la historia y hemos pedido conocer a las madres de nuestro mundo: Emsara, Sedequetelebab, Nael Tamauk y Adataneses. Al hacerlo, no hemos alterado la Biblia, sino que hemos enriquecido nuestra comprensión de ella. Hemos añadido color y profundidad a un cuadro que antes veíamos solo en blanco y negro. Entonces, ¿qué cambia realmente cuando llamamos a estas mujeres por su nombre? ¿Es solo un ejercicio de curiosidad histórica? No. Es mucho más que eso. Cambia fundamentalmente nuestra percepción de la historia sagrada. Deja de ser una procesión de patriarcas solitarios y se convierte en lo que siempre fue: una historia de familias, de hombres y mujeres trabajando juntos, a menudo en roles diferentes pero con igual importancia, para cumplir el plan de Dios. Cuando decimos Emsara, honramos la fortaleza de una mujer que resistió la burla del mundo junto a su esposo y convirtió un barco de supervivencia en un hogar. Cuando decimos Sedequetelebab, reconocemos que la justicia y la rectitud del linaje mesiánico no fluyeron solo a través de la sangre de Sem, sino también a través del corazón de su esposa. Cuando nombramos a Nael Tamauk y a Adataneses, aceptamos la complejidad del plan de Dios para todas las naciones, un plan tejido desde el principio con hilos de una diversidad asombrosa. Reclamar a nuestras madres olvidadas es un acto de restauración. Es reconocer que la mitad de la historia ha sido contada en susurros y que es nuestro deber y nuestro privilegio amplificar esas voces. Nos desafía a leer la Biblia con nuevos ojos, a buscar a las mujeres anónimas en sus páginas, la esposa de Lot, la hija de Jefté, la mujer sirofenicia, y a preguntarnos sobre sus historias, su fe y su valor, incluso si sus nombres se han perdido para siempre. Esta búsqueda nos lleva a una reflexión final, una que se extiende más allá de las páginas de los textos antiguos y llega hasta nuestras propias vidas. Nos desafía a buscar y a honrar a las figuras anónimas y olvidadas en nuestras propias familias, en nuestras comunidades y en nuestras tradiciones. ¿Cuántas Emsaras hay en nuestra propia historia? Abuelas, madres, tías, cuya fe silenciosa y cuya fuerza incansable construyeron los cimientos sobre los que nos mantenemos hoy, pero cuyos nombres rara vez se mencionan en los discursos importantes. La historia de estas 4 mujeres del arca es un poderoso recordatorio de que el valor de un alma a los ojos de Dios no depende del reconocimiento del mundo. Puedes ser anónimo para la historia, pero eres conocido y nombrado en el cielo.
Tu contribución, por silenciosa que sea, es una hebra indispensable en el gran tapiz de Dios. Así que, la próxima vez que leas la historia del diluvio, no imagines solo a 4 hombres. Imagina a 8 héroes. Imagina a Emzara, la matriarca. Imagina a sus 3 valientes nueras. Ellas nos enseñan que detrás de cada gran hombre en la historia de la salvación, hay mujeres igualmente cruciales, igualmente justas, y a menudo sin nombre, esperando pacientemente a que las generaciones futuras redescubran su historia y finalmente las llamen por su nombre. Gracias por acompañarme en este viaje para devolver el rostro a la historia. Si esta revelación ha tocado tu corazón y ha expandido tu visión de la fe, suscríbete y únete a nosotros para descubrir más personajes olvidados. Dale un me gusta para honrar la memoria de estas matriarcas y comparte en los comentarios el nombre de una mujer de fe en tu propia vida cuya historia merece ser contada. Recordemos juntos a aquellos que la historia olvidó.